pesar de los muchos años que tengo de católico y de consagrado en la Iglesia Católica, como saben aquellos que me siguen hace un buen tiempo, nunca deja de sorprenderme la belleza y el misterio de la conversión. Y cómo la conversión es el producto de un hambre de Dios que poetas cristianos, que místicos cristianos han tratado de describir, y que en las más altas cumbres de la poesía o de la mística, pienso por ejemplo en San Juan de la Cruz o en Santa Teresa de Jesús, esto está muy bellamente descrito, pero nunca suficientemente detallado. ¿Por qué? Porque como es un hambre de infinito, las palabras finitas nunca las van a poder explicar. Hay algunos santos que decían el cielo es este hambre inagotable de Dios que va a estar constantemente saciado. Y al tiempo que nuestro hambre aumenta, Dios lo va a estar saciando constantemente. Entonces, no va a ser un lugar donde vamos a estar estáticos, sino va a haber este crecimiento infinito de irnos llenando de Dios, que a su vez es infinito, ¿no? Y esto se los comento porque cuando estaba en Roma, en el Sínodo de los Obispos, en la última semana ya estaba muy cansado y un poco desanimado porque estuve lejos de mi comunidad en Denver, ¿no? A pesar de que veía a mis hermanos en Roma, pero estaba lejos de mi comunidad en Denver. Vi una cuenta de Twitter, que he estado siguiendo varias cuentas católicas, como saben ustedes, pero comencé a expandir un poco más las cuentas las que estaba siguiendo porque quería saber cómo estaban reaccionando al sínodo para mi propio trabajo. Me encontré con una cuenta que llevaba a un video en YouTube de una monjita muy joven, una monjita norteamericana, que es Clarisa, ¿no? Recuerden ustedes, Santa Clara de Asís, la hermana o hija espiritual de San Francisco de Asís, la que crea una rama femenina inspirada por San Francisco y por la misma Santa Clara, ¿no? También son religiosas contemplativas, 100%, a diferencia, digamos, de los franciscanos, de lo que fundó San Francisco. Y Santa Clara, que estaba convencida de la importancia de esta vida completamente contemplativa, cuando San Francisco venía a orientarlas ahí en Asís, en la primera comunidad, San Francisco tenía un poco como de celos, ¿no? En el buen sentido, en el sentido cristiano. Caramba, yo creo que nosotros deberíamos ya dejar de hacer todo este apostolado y toda esta prédica que hacemos constantemente por la conversión y ponernos a rezar por la conversión como ustedes, ¿no? Simplemente volvernos una orden contemplativa. Y San Francisco estaba seriamente pensando que los franciscanos debían ser una orden contemplativa. Por supuesto, él no quería ese nombre, no quería el nombre suyo para la orden. Y Santa Clara es la que lo convenció de decirle, no, hermano Francisco, no hagas eso. Tú tienes que predicar. Nosotros te sostendremos con nuestras oraciones y con nuestra batalla espiritual. Pero tu trabajo está transformando el mundo a otro nivel. A nosotros nos toca aquí en el ámbito de Dios y del demonio, en esta batalla que es puramente espiritual, pero tú tienes que hacerla en el mundo, contra el pecado, contra las ambiciones, contra la injusticia, contra la pobreza. Y esto afirmó a San Francisco de Asís en la naturaleza de su comunidad, y gracias a eso tenemos a los franciscanos en sus distintas ramas, ¿no? Y todo el apostolado que han hecho a lo largo de la historia, que Dios quiera que sigan haciendo. Entonces, aquí vi a esta monjita Clarisa, que entrevistan y como digo, ella simplemente comienza contando su historia. Entonces, no conozco muy bien el contexto, ¿no? Y este es en la diócesis, en la ciudad, o a las afueras de la ciudad de La Crosse, Wisconsin, en el estado de Wisconsin. Y La Crosse está bien al norte, cerca de la frontera con Canadá, ¿no? Y ella se presenta, dice, yo soy la hermanita, la hermana Jean-Marie de la dolorosa pasión, no, Sorrowful Passion. Yo soy una de las clarisas pobres,
ella era originalmente de La Crosse, Wisconsin, pero ella está en St. Cloud, Minnesota. O sea, efectivamente, más al norte todavía, y sí, cerca de la frontera con Canadá, muy cerca de la frontera con Canadá, pero especialmente más al norte, es decir, en una parte todavía más fría, ¿no? Y ella cuenta, yo nací criada luterana y solamente vi monjitas en una película cuando era niña. Y entonces, simplemente cuando las vi, dije, ese es algo de niña, dijo, ese es algo que yo quiero hacer, me encantaría hacer. Y entonces la mamá le dice, mira, bueno, las monjas son, no sé, son unas señoras que están en la iglesia rezando todo el día, ¿no? O sea, una luterana no sabe mucho y le dice, soy una monja que está en la iglesia rezando todo el día. Y esta niña dice, estar en la iglesia rezando todo el día, qué lindo, yo quiero hacer eso, ¿no? O sea, lo que espantaría a otra, a ella le dijo, qué lindo, yo quiero hacer eso con Dios. Y la mamá le dijo, mira, no se puede porque solo los católicos tienen monjas, nosotros somos luteranos, ¿no? Entonces, con el paso del tiempo, siempre quiso estar cerca de Dios y cuando salió de la escuela secundaria, decidió ser ministra luterana, como era luterana, y se fue a Seattle, una ciudad extremadamente liberal en la costa oeste de los Estados Unidos, en la costa noroeste, y entró allí al seminario porque decía, mira, la razón por la que quiero ir a un seminario en una ciudad muy, muy agresiva, muy, muy antirreligiosa, muy liberal, es porque quiero ver cómo se puede predicar el evangelio. Y entonces llegó y se dio cuenta que eso no era lo que quería. Y ella no se concede a hablar, la monjita no se concede a hablar mal de nadie ni de nada, ¿no? Pero la verdad es que el seminario luterano es conocido por ser extremadamente liberal, es decir, no por ser un antídoto a la ciudad de Seattle, sino haber absorbido el veneno de la ciudad de Seattle. Entonces, ella no quiso seguir estudiando y decidió que no quería y que iba a hacer una pausa en su carrera, se fue, regresó a su casa, a su hogar con su familia, y ahí estuvo pensando, y ella no tenía presión de la familia de retomar la universidad ni nada, ¿no? Pero ella sentía esa presión y decía, muy bien, le voy a pedir a Dios, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Y esa era toda su oración. Pero mientras rezaba esto, se comenzaba a tener una serie de preguntas sobre la religión luterana y en general sobre el protestantismo. Y ella decía, muy bien, nosotros creemos en la Biblia, pero al final, ¿quién tiene la autoridad para decir lo que está bien o mal? Entonces, ella se quedaba inquieta con esto y recordó una cosa, ¿no? Que su papá le había dicho muchos años atrás, cuando era niña, que su familia había sido originalmente católico. Y entonces el papá de su papá, es decir, el abuelo de esta jovencita, era católico. Entonces ella fue a buscarlo y el abuelo la llevó a misa católica y dice que le tocó una misa extremadamente reverente, con una misa muy bien celebrada. Miren qué importante, hermanos, que hubiera pasado si lo hubiéramos llevado a varias de las misas que nosotros tenemos que sufrir, ¿no? O sea, no a las que tenemos que ir, las que tenemos que sufrir. Pero cierro el paréntesis. Y que dice, allí sentí la presencia de Dios como en ningún otro lado. Y claro, está la presencia eucarística, la presencia real. Pero la liturgia le permitió verla y gozarla, ¿no? Y dice, yo comencé entonces a ir a esa parroquia de mi abuelo y dice una cosa muy, muy dulce esta monjita en esta entrevista, dice, ¿no? Los católicos con los que yo comencé a andar eran unos católicos que no tenían muchas respuestas a mis preguntas y yo, oye, esta monjita, miren, con sus espejuelos, ¿no? Con sus anteojos, de verdad que tenía una cara extremadamente inteligente, les confieso. Yo sé que eso no se puede juzgar así simplemente por la cara, pero la articulación con la que describía todo esto se ve que era una persona, que es una persona, esta monjita, la hermana Jean-Marie de la Dolorosa Pasión, muy inteligente, ¿no? Entonces yo me imagino que ella debe haber sido pues una balacera de preguntas, ¿no? A estos católicos. Y dice, ellos no tenían muchas respuestas, pero eran increíblemente acogedores y dulces conmigo. Acá otro pequeño paréntesis, hermanos, qué importante que seamos así en nuestras parroquias y en nuestras comunidades, ¿no? Incluso si no tenemos todas las respuestas porque no sabemos todo, tenemos
el testimonio del amor. Y eso es lo que hacía que ella se quedara ahí, ¿no? Y entonces, finalmente, decidió entrar a la Iglesia Católica por el ejemplo de estos católicos y por su experiencia profunda de Dios en la Iglesia Católica. Y fue aceptada en el domingo de la Divina Misericordia. Entró a la iglesia, ¿no? Y dice que apenas entró a la iglesia me pregunté, ok, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué hago ahora? Ya soy católica, ¿qué hago ahora? En qué bonito este hambre, ¿no? Y entonces dice, ahí es cuando recordé esa película de niña. Y dije, un momento, yo ya estoy en esa religión que tienen las monjas. Entonces, como le había fascinado mucho la vida de San Francisco, decidió seguir a los franciscanos, a la espiritualidad franciscana y a las franciscanas, ¿no? Y cuando descubrió a las religiosas, ella dice en este testimonio, descubrí que eso es lo que quería hacer toda la vida. Yo descubrí, mi hambre era que yo quería ser pobre con los pobres, pobre como Cristo. Y así es como decidí el camino franciscano. Y alguien me habló de las clarisas y yo dije, no quiero ser clarisa, quiero ser franciscano, ¿no? Entonces, una vez más, el Señor me fue llevando en su camino, miren, obviamente la apertura de Dios, el hambre de Dios y también la docilidad, ¿no? de esta hermana. Estoy dispuesta a hacer lo que Dios quiera, de verdad. Y ella dice, yo acababa de terminar la universidad y fui a conocer a unas clarisas que estaban aquí, estas de acá de San Cloud, Minnesota, ¿no? Y cuando entré a la capilla a rezar, que la capilla estaba abierta, ¿no? O sea, al costado del templo donde están, yo le seguía preguntándole a Dios, Dios, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Y ella dice, hasta que llegó un momento en que me quedó más claro lo que Dios quería y ya me quedó completamente claro. Quiero tu corazón, quiero tu corazón. Y la monjita, la Sister Jean-Marie, cuenta esto y dice así, estas palabras, ¿no? Muy emocionadas, ¿no? Entonces dice, mira, estas monjitas estaban como a 2 horas de mi casa, y eran las clarisas más cercanas, y entonces ahí ya fui a visitarlas, y cuando me presenté y comencé a hablar con ellas, desde el inicio de la conversación, yo sentí que estaba hablando con viejas amigas. Miren qué bonito esa sensación de haber llegado al lugar que a uno le corresponde. Y es la experiencia que yo tengo cuando hablo con hermanos de mi comunidad, incluso jóvenes nuevos. Ahora estoy visitando a algunos que son bastante más jóvenes y que conocían muy, muy poco. Y hablábamos como si fuéramos viejos amigos, ¿no? Y esa es la señal que Dios nos da de que hemos llegado, una de las tantas señales que nos da de que hemos llegado, ¿no? Entonces ella dice, hablamos como si yo ya perteneciera a la congregación. Entonces descubrí lo que Dios quería de mí finalmente, y el resto ya es historia. Y la razón por la que quiero compartirles esto, hermanitos, es porque yo creo que Dios tiene este mismo camino para todos nosotros, pero cómo Dios se desvive y nos habla para irnos mostrando nuestra propia vocación a todos. No hay nadie que para Dios sea una vocación de segunda clase. Ya, tú haz lo que quieras, tú no me importas mucho. Yo voy a ir a buscar a la Sister Jean-Marie porque ella sí es una vocación especial. Eso no existe. Todos somos, hay algunos santos que son más grandes porque han sido elegidos por Dios para que sean como estandartes en los distintos tiempos históricos, ¿no? Pero que estamos llamados a esos mismos niveles de santidad y esos mismos niveles de felicidad. Es universal. Entonces, para todos los hermanos que se están preguntando, para todas las hermanas que se están preguntando qué es lo que Dios quiere de mí, sepan que Dios no está escondiendo su vocación, sino que necesitamos siempre tener la auténtica generosidad de decir, quiero hacer lo que Dios quiere para mí y no otra cosa. Que tengas un buen día.